Buenos días, mi nombre es Andrés Guerrero, estudiante de Economía en la Santa María, en el cuarto semestre. La materia es Doctrina de la Economía y el tema es el debate entre Hayek y Keynes. Espero que les agrade el material. John Maynard Keynes fue un economista británico que nació en Cambridge en 1883 y falleció en 1946. Estudió en Eton y en la Universidad de Cambridge, donde se graduó en matemáticas en 1905. Durante la Primera Guerra Mundial, Keynes trabajó en el Tesoro británico como asesor económico. También fue uno de los delegados británicos en la Conferencia de Paz de París en 1919, donde se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En esa época, Keynes criticó la reparación de guerra impuesta a Alemania, argumentando que sería perjudicial para la economía europea y por ende para la economía mundial. Keynes publicó su obra más conocida, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, en 1936, donde presentó una nueva teoría económica que desafió la teoría económica clásica predominante en su tiempo. Keynes argumentó que el Estado debería intervenir en la economía para evitar el desempleo y las recesiones. Hayek desarrolla la teoría del capital en relación con los fenómenos del ciclo económico, el cual indicó que se debería netamente a causas monetarias, postura contraria a lo planteado por Keynes. Luego de largos años de docencia, investigación y haber pasado por 3 grandes universidades, como lo son la Universidad de Chicago, la Universidad de Friburgo y la Universidad de Salzburgo, en el año 1974, Friedrich von Hayek recibe el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en la teoría del dinero, las fluctuaciones económicas y sus análisis pioneros de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Hayek pasaría a retirarse en la Universidad de Salzburgo en el año 1977. Con su retiro dio pase a una nueva etapa en su vida, donde se enfocaría en viajar por el mundo con el objetivo de difundir sus ideas. Falleció en el año 1992, siendo enterrado en su tan querida Viena. Una de las estrellas ascendentes de la LSE, Lionel Robbins, invitó a Hayek a pasar una temporada en la LSE. Su plan era convertirlo en el ariete central para atacar la tesis que comenzaban a surgir del grupo cercano a Keynes en la Universidad de Cambridge. Keynes había saltado a la fama en 1919 por su pequeño gran libro Las consecuencias económicas de la paz, en el que presentó una dura crítica al revanchista Tratado de Versalles. Keynes mostró que Alemania no soportaría las reparaciones de guerra impuestas por los vencedores y que la inestabilidad política sería uno de los resultados. En el contexto actual de la imposición de medidas de autoridades fiscales sobre los países de Europa, el libro de Keynes sigue siendo un llamado a la reflexión. Hayek versus Keynes, el debate del siglo. En 1923, Keynes publicó su ensayo sobre la reforma monetaria, en el que sostuvo que los cambios en la cantidad de moneda podían reducir una expansión o una contracción de la actividad económica al generar incertidumbre sobre los precios futuros. La conclusión era clara: se necesitaba una política monetaria activa para estabilizar el nivel general de precios, pero Hayek concluyó que una política monetaria podía disfrazar tendencias inflacionarias y que aquí comienza la larga e importante controversia entre Keynes y Hayek. La polémica se agudizó en 1931, cuando salieron publicados 2 de los libros más importantes de estos economistas: Precios y Producción, de Hayek, y El Tratado sobre la Moneda, de Keynes. Poco a poco se iba perfilando el duro contraste entre las posturas de los dos autores. Keynes sostenía que el incremento del ahorro traería consigo una mayor inversión de bienes de producción. En cambio, Keynes argumentaba que un incremento en el ahorro podía traer aparejados una contracción económica si no iba acompañado de una expectativa favorable a la inversión. Para Hayek, el análisis de Keynes conducía a una de las peores herejías: el desequilibrio entre el ahorro y la inversión. No podía ser corregido por las fuerzas del mercado.
Esto significa que no existe un mecanismo correcto capaz de rectificar las posibilidades disparadas en una dimensión tan importante de la economía. Para Hayek, lo peor era que esa conclusión podía generalizarse. Toda la economía, no habría ningún mecanismo endógeno capaz de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Keynes decía que los gobiernos tenían que hacer era emitir bonos, juntarse con los bancos centrales, que el mismo banco le comprara los bonos y de esa manera inyectarle a la economía dinero circulante para que las personas pudieran gastar, para si el gobierno tuviera dinero para invertir, y de esa manera empezaran a funcionar las empresas, comprando maquinarias, invirtiendo en equipos y en personal. Así bajaban los niveles de desempleo. Y es que recordemos que en esa época la tasa de desempleo era más del 30 a 40% en muchos países de Europa. Hayek estudió los ciclos económicos y decía que lo que determinaba un ciclo económico, un pico, una caída o una crisis, es la diferencia que hay entre la tasa de interés natural y la tasa de interés del mercado. Hayek decía que intervenir las economías lo único que generaban en el largo plazo eran unas distorsiones enormes. Según Hayek, una economía es la suma de pequeñas decisiones de los individuos. Y los individuos poseen intereses personales, intereses particulares, ahorrar para gastar en un futuro o intervenir en un futuro, con el fin de tener beneficios de su inversión. Por eso, cuando un gobierno entra e interviene, como decía Keynes, la tasa de interés la sube o la baja, y ocurre una distorsión en lo que Hayek llamaría la tasa de interés natural, que se daría entre la relación de distintos individuos actuando de manera libre, sin intervención de nadie, y la tasa de interés afectada por el gobierno. Decía Hayek que las fuerzas económicas son tan inmutables como las fuerzas de la naturaleza. Intervenir en las fuerzas económicas crean unas distorsiones a futuro, y es la causa de la raíz de todos los picos. Las distorsiones en la economía, si se le dejan a los hombres y mujeres actuar de manera libremente, eventualmente la economía alcanza un nivel de equilibrio, donde tú y yo nos pondremos de acuerdo de lo que debería costar un servicio o un producto. Keynes le decía, en el largo plazo, todos estaremos muertos. En otras palabras, no podríamos esperar que el libre mercado solucione todos los problemas sociales, políticos y económicos, debido a que en el largo plazo ya estaremos muertos si no intervenimos actualmente la economía. A lo que Hayek le decía, una distorsión en un aumento de los créditos lo único que hace es generar unos trastornos en la producción, ya que un abaratamiento en los créditos distorsionaría la producción y la oferta de los productos y servicios en las economías. En 1929, la gran crisis del mercado bursátil. Es cuando Keynes dice, cero intervención, cero regulación. Si dejamos a los individuos a que especulen a su manera y no los regulamos, esas son las consecuencias del libre mercado. Es allí donde comienza otra lucha entre Keynes y Hayek, donde intentan explicar qué sucedió. Dice Hayek que el mismo mercado estaba siendo intervenido por el gobierno y los estados. La tasa de interés estaba en nivel históricamente bajos, haciendo que se abaratara el crédito, llevándonos a unos niveles de deuda increíbles, tanto personales como empresas y países, tirando a la calle a millones y millones de personas en el mundo, el cual se vio reflejado en Europa. El surgimiento de los nacionalistas en Italia y el nazismo en Alemania, donde Hitler no respetaba el Tratado de Versalles, lo que hace es intervenir el Estado, 100% armamentizado, dejando de pagar deudas, interviniendo en armas y empleando al 100% a la población alemana. Alemania se empieza a recuperar económicamente y es cuando Hayek empieza a asociar el intervencionismo del Estado con las teorías del totalitarismo. Decía Hayek que el nacionalismo y el socialismo era la eliminación del libre mercado y de las libertades de los individuos.
Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía, pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Esto fue un breve resumen del debate entre Keynes y Hayek. Espero que les haya gustado.